Buenas tardes, compañeros. Economista Samuel Pazmiño. Somos de la Facultad de Ingeniería Industrial, la carrera de Ingeniería en Telemática. Somos el paralelo 1-2, el grupo número 7, el cual está conformado por mi persona, Kevin Guijarro, Carla Paye, Diana Flores, Manuel León y Catherine Romero. El tema que vamos a hablar es la ciudadanía en la Grecia antigua y la ciudadanía en la Roma antigua. También vamos a hablar un poco de la historia de Grecia y Roma. Bueno, vamos a hablar un poco de la historia de Roma. La civilización romana es considerada una de las más influyentes de la historia. Definió la historia y las costumbres de buena parte de la humanidad. Y su influencia perdura aún con fuerza en nuestros días. La leyenda de la fundación mítica de Roma cuenta que la ciudad fue fundada por los gemelos Rómulo y Remo, hijo del dios Marte y la princesa Rea Silvia. Fueron abandonados en el río Tíber para salvarlos de su tío Amulio, quien aspiraba al trono de la ciudad. Los rescató la loba Luperca, que los amamantó y más tarde fueron criados por pastores. Como ven en la diapositiva, tenemos un escudo de un equipo italiano. Podemos observar que está la loba y los gemelos. Desde el año 753 a.C. hasta el año 509 a.C., Roma fue una ciudad que ha estado gobernada por una monarquía. El primer rey de Roma fue el propio Rómulo, y detrás de él hubieron 6 reyes más. Los primeros 4 reyes fueron los latinos, los cuales podemos ver aquí en el mapa donde se encontraban los latinos. Es un nombre del antiguo pueblo itálico que habitaba el Lacio central y cuya lengua era el latín. De ahí también hubieron reyes sabinos. Aquí está en el mapa. Los sabinos eran un pueblo ganadero que habitaba las colinas cercanas a Roma en el Lacio. Y aunque estos asentaron las bases de la ciudad, la economía romana se basaba en algo tan básico como la agricultura y la ganadería. Si bien es verdad, ya desde otra época Roma comenzó a conquistar territorios y a conquistar su poder. Sin embargo, los últimos 3 reyes fueron etruscos. Los etruscos en el mapa, ahí están. Los etruscos fueron una civilización que habitó el centro de la península itálica entre los siglos 8 y 3 a.C., hasta que su territorio fue conquistado por la expansión romana, aproximadamente en el año 509 a.C., y con ellos Roma comenzaría a construir las bases de su futuro poder sobre un pilar fundamental, el cual es el comercio. Por otro lado, ya desde un principio, la sociedad romana se dividió en 3 clases sociales, bien diferenciadas, las cuales son, bueno, por un lado tenemos a los patricios, los cuales eran gente con poder y dinero que gozaban de una situación privilegiada. Por otro lado estaban los plebeyos, los cuales eran campesinos, artesanos, ganaderos, comerciantes. Se puede decir que era el pueblo llano, el pueblo de clase baja o clase humilde, como ustedes lo quieran decir. Y por último, los esclavos. Estos eran gente que tenían un amo que podía hacer con ellos lo que querían. No tenían ni propiedades, trabajaban en el campo, en las minas, trabajaban como gladiadores o simplemente trabajaban en servicios domésticos. Muchas gracias. A continuación, mi compañera con el siguiente tema. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre la antigua Roma. Entre la antigua Roma tenemos las tribus. Los designados para cumplir las tareas militares se elegirían entre una nueva división por propiedades. Así los soldados entre 20 y 60 años serían distribuidos en 5 clases. La primera clase, los que por sus posiciones aportaban una armadura, correspondían a esta clase a los que poseían una heredia poseídos en pleno dominio. Iban armados con lanza, yelmo, coraza, escudo redondo y polaina.
En la segunda clase, los que poseían 3/4 de un heredio, o sea, al menos 4.500 metros cuadrados. En la tercera clase, los que poseían la mitad de un heredio, al menos 27.000 metros cuadrados. En la cuarta clase, los que poseían un cuarto de heredio, al menos 13.500 metros cuadrados. Y por último, los que poseían un octavo de heredio, al menos 6.750 metros cuadrados. La justicia se concentra en la ciudad y en la fase monárquica, en el rey, que tiene su tribunal y ordena en los días establecidos, sentándose en la silla llamada curul, auxiliados por los alguaciles y frente a las partes litigantes. La situación de la mujer en la antigua Roma. Las mujeres esclavas eran consideradas objeto y debían hacer lo que les ordenaba su dueño, incluso tener relaciones sexuales. A diferencia del varón, las mujeres estaban exentas de reclutamiento en el ejército y de combatir entre las campañas militares. En las familias ricas, la mujer debía llevar una vida de obediencia. El trabajo le era ajeno, excepto el ligar y tejer. Como ama de casa, debían supervisar las tareas domésticas cumplidas por los esclavos. Para los romanos, el crimen más grande que podían cometer una mujer era el adulterio. La cultura en la antigua Roma fue el resultado de un importante intercambio entre civilizaciones diferentes. La cultura griega, las culturas desarrolladas en el Oriente, Mesopotamia y Egipto, sobre todo, contribuyeron a formar la cultura y el arte de los romanos. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre la ciudadanía en la antigua Grecia. Como primer punto podremos decir que Esparta fue la creadora de la ciudadanía, ya que sus ciudadanos eran educados para la guerra y satisfacían la individualidad. Como segundo punto, solo los hombres que cumplían cierta edad en la antigua Grecia podrían ser considerados ciudadanos. Pericles decretó que solo los hombres que nacían de padre y madre atenienses eran considerados ciudadanos. Los niños, mujeres, esclavos y extranjeros no eran considerados ciudadanos en la antigua Grecia. Participación ciudadana en la antigua Grecia. Dominio militar. Los ciudadanos podían participar en esta desde los 18 hasta los 60 años. Dominio político. Solo la élite social podía participar en esta. Los ciudadanos hombres tenían los mismos derechos de participar en la política. Y como dominio religioso, aquel que no participaba en actos religiosos se lo consideraba como impío, es decir, que se creía que al faltarle respeto a estas figuras sagradas o a estos dioses, iba a encender la ira de estos. En estos casos las mujeres sí podían ejercer como sacerdotisas, ya que cuando era una diosa, las mujeres podían ser la sacerdotisa en estos casos, pero si era un dios, entonces los hombres tenían que salir en esta presentación como sacerdotes. Gracias. Los griegos fueron conocidos por algunas de las siguientes razones: Juegos Olímpicos, arquitectura, matemática, y establecieron la democracia. Ciudades griegas: polis, ágora, plazas, acrópolis, la zona más alta de la polis, el teatro, murallas que defendían la ciudad, Partenón, el templo. Esparta fue una ciudad única en la antigua Grecia por su sistema social y su constitución, que estaban completamente formados por la formación y la excelencia. Y aquí tenemos de ejemplo los uniformes que usaban los antiguos espartanos.
Buenas, yo les voy a hablar sobre las diferencias y las similitudes en la ciudadanía de la antigua Grecia y la antigua Roma. En la antigua Roma se hablaba otra lengua indoeuropea, el latín. Se estima que esta lengua apareció en la península itálica alrededor de 1000 años antes de Cristo. Durante el apogeo de la civilización romana se convirtió en la lengua de poder y se utilizaba en todo el Imperio Romano. Con la expansión de Roma, el latín adquirió mucha importancia y se convirtió en la lengua oficial de los territorios conquistados. En la antigua Grecia se hablaba, valga la redundancia, el antiguo griego. Se cree que el griego proviene de los inmigrantes indoeuropeos que llegaron de Asia alrededor del año 2000 a.C. Ya se hablaba un dialecto de indogriego formado por arcaísmos y palabras nuevas, así como términos de otros dialectos indoeuropeos. Bueno, en la religión en la antigua Grecia se caracterizaba por ser politeísta, ya que se basaba en la veneración de distintos dioses. Estos tenían apariencias humanas, pero eran inmortales, poseían poderes sobrenaturales y también virtudes y defectos. Se alimentaban de ambrosía y néctar de cada uno de los dioses, y a cada uno de los dioses se le atribuía una característica o talento especial. La gente los veneraba en los templos, donde les hacían ofrendas y sacrificaban animales en su honor. Los adoradores también les pedían favores a los dioses y acudían a ellos para conocer su futuro. En la antigua Roma también era politeísta y estuvo influenciada por los rituales religiosos de otra cultura, como la griega. De hecho, es común asociar a los dioses romanos con los dioses griegos, ya que representan características similares. Al igual que en la antigua Grecia, se venera a los dioses por protección y favores. Se caracterizaba por dos cultos, el culto doméstico o privado y el culto público. El culto doméstico privado se veneraba a los dioses de la vida cotidiana, como por ejemplo a Nundina, diosa del nacimiento, a Educa y Puntina, dioses del comer, a Cunina, diosa de los niños, y a otros dioses que protegían a los más pequeños en cada etapa de su desarrollo. El culto público, sin embargo, estaba estrechamente relacionado con la política. Existían pontífices que se encargaban de llevar a cabo los rituales. El máximo pontífice era el emperador. Los dioses que pertenecían al culto público romano eran Júpiter, Juno, Minerva y Marte. A ellos se les ofrecían plegarias, sacrificios de animales y otros rituales. El gobierno. En la antigua Grecia, el gobierno era una monarquía. Más tarde, el sistema pasó a ser una oligarquía, es decir, que el poder lo tenía solo pocas personas. Posteriormente surgió la democracia, el sistema en el cual todos los ciudadanos votan a sus gobernantes y que todavía se utiliza en la actualidad. En la antigua Roma, el gobierno tuvo 4 periodos: la monarquía, república, principado y dominado o domino. El primer rey fue Rómulo, uno de los fundadores de Roma, junto a su hermano Remo. Además, existía el Senado que asesoraba al rey. Más tarde, la antigua Roma se convirtió en república y su forma de gobierno incluyó magistrados y tribunos. El arte. El arte en la antigua Grecia se caracterizó por orientarse en la búsqueda de la belleza ideal. Los artistas intentaban recrear objetos o figuras ideales o bien imitadas a la naturaleza. El arte en la antigua Roma tuvo una gran influencia del arte griego, sin embargo, también se destacó por algunas características especiales. La economía. La economía en la antigua Grecia se basaba en la agricultura intensiva, el comercio y las artesanías. En el periodo helenístico se introdujo el uso de la moneda y los bancos y aparecieron los grandes comerciantes. Los principales productos agrícolas griegos eran la vid, los olivos y los cereales como el trigo.
Debido a la ubicación geográfica de Grecia, en un momento la producción agraria no fue suficiente y los productos comenzaron a obtenerse de otros sitios por medio del comercio marítimo. La antigua Roma también se basó en las actividades agropecuarias. Sin embargo, otras actividades fue la minería. Los principales recursos mineros eran el hierro, el oro, el cobre, la plata y el mármol. Los artesanos realizaban todo tipo de trabajos y se destacaban en la carpintería, la herrería y la producción de textiles. Gracias.